A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos los temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal y normativo de nuestro país. En esta noche tan importante de nuestro programa tenemos a una abogada con una experiencia muy importante en el ámbito tributario, Dayuma Serrano, que además nos va a contar algunas cosas interesantes en el desarrollo profesional en el ámbito tributario de las mujeres de nuestro país. Es la segunda vez que nos acompañas en nuestro programa de tributación de hoy, mi querida Dayuma, y además para hablar un tema también muy importante para la profesión contable de nuestro país, como es la defraudación tributaria. Mi querida Dayuma, muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, mi querida Dayuma? Hola con todos, ¿cómo están? Muy buena noche. Estoy bien acá en Quito, con estos calores de todos los días. Qué lindo, Dayuma. Bienvenida a tu casa Tributación de hoy. Es la segunda vez que tenemos el gusto de tenerte entre nosotros. Eres una mujer con mucha experiencia, y ¿por qué recalco el tema de mujer? Una mujer tributarista que estás liderando uno de los proyectos, yo digo, más importantes en el ámbito de la tributación, WIP, este proyecto de la tributación para las mujeres. ¿Cómo te está yendo en este, yo digo, no emprendimiento, pero en este tema tan lindo, las mujeres hablando de impuestos? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos un poquito. Bueno, te comento, Women in Taxes, como ya sabes, nace en el 2022, entonces es un programa que se ha venido alimentando de pasitos, digámoslo así. Entonces, ahorita nosotros ya estamos para la parte de específicamente tener nuestra personería jurídica, que es importantísimo para nosotros, y estamos haciendo eventos, seminarios, y es básicamente eso. Estamos agrupando a todas las tributaristas mujeres para que se unan a Women in Taxes y que puedan acceder a todos los beneficios que esta asociación de mujeres representa, ¿no? Y justamente es esto, empoderar a la mujer en el ámbito tributario. Hablar de impuestos no es un tema sencillo, pero yo creo que es un tema apasionante. Es un tema que cuando te gusta, lo vas a hacer bien. Y tu formación, mi querida Dayuma, lo vienes haciendo desde el ámbito público y ahora estás en el ámbito privado. Me estabas comentando que estás dirigiendo el ámbito tributario de un importante estudio jurídico, pero tú trabajaste por muchos años en el Servicio de Rentas Internas y hoy estás en el ámbito privado. ¿En dónde te encuentras actualmente, mi querida Dayuma, en el ámbito privado? Sí, justamente yo trabajé 10 años en el SRI y ahorita soy directora del área tributaria de Isurieta Morabogo en Abogados. Es ya una firma de bastantes años y trayectoria en Ecuador. Manejar el ámbito privado y ahora en el ámbito, el ámbito público y ahora en el ámbito privado, una combinación, yo digo, perfecta. Las mujeres tributaristas vamos haciendo presencia, vamos dejando huellas, y qué bonito que es hablar de impuestos. Y los impuestos nos traen responsabilidades. El generar estos impuestos, como yo siempre digo, debidos, determinarlos adecuadamente. Y justamente yo el día de hoy hablaba con mis estudiantes, hombres y mujeres, abogados y contadores, en mis clases, y yo en la mañana tengo abogados y tengo contadores. Y hablar de impuestos, como te decía mi querida Dayuma, trae de responsabilidades.
determinarlos adecuadamente bajo la normativa tributaria vigente. Una normativa que se tiene que aplicar al pie de la letra. En esa determinación de impuestos, mi querida Dayuma, hay responsabilidades. Hablemos de estas responsabilidades en estos impuestos debidos. Y antes de entrar a las responsabilidades, Dayuma, ¿cuáles son los dos principales impuestos que siempre hablamos los contadores, los abogados, cuando comenzamos a dictar estas clases tan bonitas de actualización tributaria? Hablemos del IVA, hablemos de la renta, que yo creo que son los impuestos que más, en cierta manera, nos enfocamos en las capacitaciones y que generalmente son los que mayor recaudación le generan a los países, y en este caso al nuestro. Hablemos de estos dos impuestos debidos. ¿Cómo se determina? Para entrar a las responsabilidades, un tema que a veces no nos gusta hablar, de la defraudación tributaria. Mi querida Dayuma, en esta noche que vamos a tener a mucha gente conectada en nuestro programa de tributación de hoy. Sí, justamente, Cris. Bueno, los dos impuestos principales, como ya los has mencionado, es IVA y renta. Estos son, creo que, los impuestos de insignia que todos iniciamos. El uno, por un lado, un impuesto directo y el otro, un impuesto indirecto, que nos permiten ver la diversificación que tenemos de todas las figuras en el ámbito tributario. Respecto de las determinaciones, bueno, pues sabemos que tenemos determinaciones directas, determinaciones que son realizadas por el propio contribuyente y en este caso también las determinaciones que las realiza el SRI. También tenemos las determinaciones, en este caso las presuntivas. Justamente cuando estamos dentro de la determinación que la realiza el sujeto pasivo, puede existir una responsabilidad penal. Y por el otro lado, cuando el SRI realiza una determinación, puede verificar que efectivamente ha existido el cometimiento, en este caso, de un delito. Entonces, cuando estamos hablando de una determinación, sea por el sujeto pasivo, sea por el sujeto activo, sea de IVA o sea de renta, cualquiera de los dos puede acarrear una responsabilidad que puede ser conocida por el Servicio de Rentas Internas cuando haga sus verificaciones. Y ahí viene algo tan interesante, ¿no? Cuando a veces pensamos y escuchamos la palabra determinación, piensan que solo es la determinación por el fisco, por el SRI, por el sujeto activo, y les decimos no, la principal y la primera determinación es la que hace el sujeto pasivo a través de las determinaciones, de las declaraciones, de sus impuestos. Esas declaraciones que la ley tributaria de Dayuma dice que tienen que ser con datos exactos y veraces porque le vinculan al declarante y al contador. Hablemos del contador, Dayuma. Y tú como abogada vas a darnos muchas recomendaciones porque nos van a escuchar en esta noche muchos contadores. Yo siempre digo, Dayuma, el contador, ese profesional básico, importantísimo dentro de las organizaciones, y no porque quiero desmerecer a ninguna otra profesión. No, porque yo igual soy abogada como tú, pero soy contadora y fui presidenta por mucho tiempo del gremio contable. Pues digo, el contador es ese profesional que está presente en las organizaciones públicas y privadas, pero con gran responsabilidad, Dayuma, porque mira cómo la ley tributaria le vincula el momento que declaramos con el declarante por la exactitud y veracidad de los datos que contenga la declaración. Eso dice el artículo 101 de la ley tributaria. Tú como abogada, ¿qué opinas al respecto? Sí, justamente, cuando ya estamos dentro del ámbito tributario, te das cuenta también que la parte contable es una de las partes básicamente más importantes que tiene una empresa. Yo sé que pues, las empresas tienen diferentes ámbitos, pero en el funcionamiento y en la buena marcha de una empresa, para que una empresa tenga éxito, para que una empresa vaya de acuerdo con la normativa, la parte contable es la parte, digamos, para mí es una de las principales. Justamente por la responsabilidad que tiene y la importancia que tiene. En el ámbito tributario, específicamente, se establece que el contador tiene una responsabilidad respecto de los datos que sube al Servicio de Rentas Internas, de los datos que consigna en estas declaraciones. Entonces,
cuando están los sujetos pasivos realizando una declaración, y en este caso es el contador efectivamente quien la realiza, porque es el contador el que realiza, el que pone en el Servicio de Rentas Internas su número de acreditación. O sea, efectivamente el Servicio de Rentas Internas, cuando ve una declaración, al que le está viendo es de la información que ha subido el contador. Entonces, sí, los contadores tienen una responsabilidad enorme en el ámbito tributario. Y en el ámbito tributario, justamente cuando existe estos delitos de defraudación, los principales implicados suelen ser los representantes legales y los contadores. Entonces, ahí se ve la importancia que tiene el ámbito contable, y específicamente para el caso de las defraudaciones, se ven las responsabilidades que van a cargar la parte contable en este caso, respecto de toda la información que consignen en el SRI, porque se debe considerar que toda la información que se suba al Servicio de Rentas Internas tiene que ser información fidedigna, tiene que ser información real. Justamente uno de los principales tipos del delito de la defraudación es presentar información falsa al Servicio de Rentas Internas. Entonces, por ahí podemos ir viendo el grado de responsabilidad y el grado de importancia que tiene el contador dentro del ámbito tributario, y específicamente cuando hablamos de una defraudación, ¿por qué en este caso se presentan las denuncias también en contra de los contadores? Y ahí viene algo tan interesante, ¿no? Mira, el artículo 19 de la ley tributaria, el artículo 37 de la ley del reglamento fiscal hablan de los profesionales en contabilidad. Pero también hay el artículo 101 al que hice mención de la ley fiscal, mi querida Dayuma, habla de la importancia de que esos datos sean, obviamente, datos reales, como tú decías, datos veraces, por la vinculación que hace las declaraciones a quien firma, al declarante, al contador. Bueno, y también nos dan la oportunidad que podamos sustituir las declaraciones. Si usted ha hecho algo que definitivamente puede corregir el tema de las declaraciones, tomando en cuenta el tiempo para corregir, ¿no? Pero hablemos del artículo 297, 298 del Código Orgánico Integral Penal, porque a veces cuando comenzamos a hablar estos temas, a veces nos incomodamos, pero son temas que se deben topar. Y yo a veces cuando comienzo a dar el módulo de auditoría tributaria y topamos en esos temas de hablar de auditoría tributaria, hablar de determinación fiscal y hablar de errores, hablar de irregularidades y hablar de que producto de una auditoría tributaria se van a encontrar, a hallar errores o irregularidades en la determinación de nuestros impuestos debidos, como dice la norma. Ojalá que sean solo errores de buena fe, pero a veces pasa que vamos o se van a encontrar irregularidades, se van a encontrar estos actos que se llaman defraudación fiscal. El 298 estipula, ¿no?, un concepto de defraudación tributaria, un concepto que habla de este acto disimular, este acto de la intencionalidad para no pagar correctamente, yo digo, el impuesto debido. Este acto de tipificar 20 conceptos, ¿no? 20 conceptos de lo que es la defraudación tributaria. Y obviamente habla de quiénes son autores y quiénes son en calidad de autor, en calidad de todas las personas responsables del delito de defraudación tributaria. Y habla también de contadores. ¿Qué opinas tú de que el contador tiene que estar totalmente informado y capacitado en el tema de lo que es la defraudación tributaria como una materia importante dentro de la formación continua del contador, dentro de los programas de capacitación que deben tener los gremios contables? Sí, justamente cuando estamos hablando de la parte contable, uno de los puntos que usualmente no se visibiliza mucho es la responsabilidad, tanto civil o penal, que puede tener el contador. Y debería ser también una parte íntegra de todo el sistema para que puedan tener conocimiento de esto. Dentro de eso puedes tú realizar algún acto que para ti no sea un delito, pero lastimosamente esté tipificado. Y por ese delito y por esa acción
tú ya puedes ser denunciado ante la Fiscalía por defraudación tributaria. Entonces, es necesario que los contadores sepan cuáles acciones que ellos pueden cometer son delitos. Y también deben saber qué acciones también pueden realizar para mitigar el riesgo de que les presenten una denuncia por alguna defraudación penal. Considerando nuevamente que este delito que está en el artículo 298 del COIP tiene 20 tipologías, es un delito, es bastante extenso. Entonces, muchas acciones que pueden ser realizadas a diario y que en algún punto se dejó de pagar menos tributo, puede considerarse un delito. Entonces, sí se debe tener presente que un acto que simule, oculte, omite, falsee o engañe a la administración tributaria para pagar menos impuesto, que sea en favor de uno, en favor de la empresa, o sea, en favor de, en este caso, del tercero, puede ser considerado como un delito, puede ser considerado como una defraudación. Y justamente esto es lo que deben considerar los contadores y deben saber, porque es extremadamente necesario para que puedan ejercer sus labores de una manera correcta, ¿no? Entonces, porque a veces se dice, y ha existido casos así, en los que el contador, ante un presunto delito, alega que fue el representante legal el que le dijo que haga esto. Entonces, en ese punto, si tú ya sabes cuáles acciones que tú cometes, o sea, que tú haces, pueden considerarse un delito, obviamente, si el representante legal te dice, haz esto, tú te puedes negar totalmente diciendo, no hago esto porque esto es un delito de defraudación, está en el COIP. Puede considerarse y pueden penarme a mí con cárcel. Entonces, no, yo creo que el conocimiento ayudará a que, sí, entonces justamente esta es la importancia de tener capacitación sobre estos temas. Mira, en mi experiencia como contadora, como abogada, y sobre todo en mi experiencia gremial, de haber recibido muchísimas notificaciones de peticiones de información por parte de la Fiscalía al gremio. También en mi experiencia de trabajo del día a día, es muy doloroso mirar los temas de Fiscalía de los colegas contadores, y muchos, como tú dices, es por el desconocimiento, porque desconocían que había una tipología en algunas conductas, en algunos actos, y es doloroso, y es duro, ¿no? Y ahí es importante que todos nuestros colegas en esta noche que se han conectado en nuestro programa, conozcan y sepan qué es error, qué es irregularidad, para que cuando estemos determinando nuestros impuestos debidos, lo hagamos con esa, yo siempre digo, primero con esa ética, con ese profesionalismo que nos caracteriza, y luego pues con esa, yo diría, con esa técnica, y que sepamos que los contadores somos contratados para preparar estados financieros bajo norma contable, y lógicamente parte de eso también es cumplir con la preparación de los impuestos, pero que recordemos siempre que somos empleados. Nosotros no tomamos decisiones, nosotros no somos mandatarios, nosotros somos empleados técnicos, empleados éticos, pero es importante estar capacitados y saber cuáles son nuestras funciones técnicas, nuestras funciones profesionales enmarcados en lo que es la norma contable. Por eso somos contadores y sabemos delimitar cuál es nuestro campo de acción. Entonces yo sé, y obviamente mi experiencia como expresidenta del gremio contable, siempre les he dicho, a usted le contrataron para preparar 5 estados financieros bajo el concepto de razonabilidad y comparabilidad, y lógicamente preparar las declaraciones de impuestos que arrojan la contabilidad, tal como dice el artículo 19 y 37 de la ley tributaria. ¿Qué opinas en eso, mi estimada Dayuma? Sí, justamente. Cuando estamos hablando de la responsabilidad que puede tener el contador y del papel que tiene el contador, en este caso en las empresas, sí debe ser, o sea, digamos que el conocimiento que tiene el contador respecto de lo que puede hacer en una empresa debe estar totalmente establecido. Puede ser en una política de la empresa, ¿no? Entonces también uno de los documentos que se los considera necesarios para poder, en este caso,
no tener esa responsabilidad tan grande es esto, tener una política. Las políticas dentro de las empresas ayudan bastante porque te dicen quién va a estar el encargado, quién va a ser el encargado, quién hace esto, quién hace estos otros registros, por ejemplo. Pero los contadores efectivamente tienen un peso grandísimo sobre sus hombros, porque si se ve la tipología de este delito, tenemos que uno de los tipos penales de este es proporcionar a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Entonces, es una tipología un poco cuando amplia. Claro, es bastante amplia y tú dices, pero esto puede pasar y no puede ser, y puede pasar por un error, ¿no? Justamente puede ser un error. Una línea muy fina. ¿Sí? ¿Sí? Una línea muy fina porque a veces te puede presentar la administración documentos que tú como contador puedes tener dentro de los documentos para el registro contable y a veces yo digo, nuestros contadores estamos en esa línea de decir, ¿y esto es real o no es real? O a veces hay cosas que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, yo siempre en mis clases les hago el tema de ser ese contador crítico, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas, yo les digo, a ver, ¿usted haría doble contabilidad? No, pues, hoy 2023, yo les digo, doble contabilidad, por favor, señor contador. No, pues, imposible. Doble contabilidad, señores, no. Estamos en el 2023. Tenemos un servicio de rentas internas muy tecnificado, que extrae información por el ATS, de notarios, del IES. O sea, ya estamos hablando de contadores mucho más maduros, mucho más críticos, y escuchar la palabra doble contabilidad, yo creo que ya. Pero hay casos y casos en donde a veces hay cosas muy complicadas para el contador. No quiero justificar, por favor, nada de esto, en el sentido de que los contadores tenemos que ser muy críticos, muy técnicos, ¿no? Les digo, ¿usted estaría trabajando en un establecimiento a sabiendas que está clausurado? No, por favor. O sea, son cosas a veces muy obvias, pero también a veces hay cosas muy complicadas. Lo que siempre le digo al contador es capacítese, tecnifíquese. Y hay lugares, hay los gremios para hacerlo. Tenemos que siempre estar capacitados en normas contables. ¿Qué opinas de esto de estar siempre con la capacitación como una herramienta de la protección del riesgo fiscal, sobre todo en estos temas de defraudación tributaria? Justamente la capacitación y el conocimiento yo creo que es una de las principales herramientas que te van a ayudar a no cometer o no caer en esta tipología de la defraudación. Considerando que puedes tener, como ya lo mencioné, hay un lado que es la responsabilidad civil y otro es la responsabilidad penal. Cuando estamos hablando de la responsabilidad civil es realizar tu trabajo, realizar tu deber en concordancia con la normativa, en este caso también con la normativa tributaria, la normativa contable sobre todo. Entonces, si tú no estás capacitado, no estás en el top de tu conocimiento, obviamente puedes caer en alguna de estas conductas. Entonces, sí, efectivamente es muy importante que las personas se capaciten respecto de, en este caso sería de qué puede ser una defraudación, de cuándo se cae en una defraudación, de quiénes son los responsables, porque mucha gente dice, no, pero es una defraudación, no va a pasar nada. No, cuando estamos hablando de una defraudación, está usualmente en estos delitos a quienes les presentan la denuncia, es contra los representantes, contra los contadores, puede ser en contra de los accionistas, incluso en contra de los auxiliares contables. Así es. Ya ha existido sentencias que es en contra de un auxiliar contable, entonces no es algo que se deba tomar a la ligera y es algo que debe existir una capacitación y debe existir conocimiento. Justamente los gremios han estado trabajando en esto van a existir cursos respecto justamente de este tema, de la responsabilidad civil y penal que pueden tener los contadores frente a la información que presentan al Servicio de Rentas Internas, para que sepas qué puede ser considerado delito, qué información debes presentar. Porque como tú ya lo mencionaste, hay cosas que son bastante obvias, ¿no? La doble contabilidad. Cuando estamos hablando en este caso también puede ser de las empresas fantasmas. Las empresas fantasmas, efectivamente, la mayoría de las denuncias que presenta el SRI respecto de defraudación tributaria corresponden a empresas fantasmas. Entonces, también se debe considerar cuáles son todas las conductas que nos pueden llevar a esto. Y como ya lo mencionaste tú también, es necesario estar siempre con el conocimiento y es necesario estar
continuamente evaluando, continuamente llegando a tener nuevos cursos, nuevas capacitaciones para poder para no caer en estas conductas. Me enteré, Dayuma, que va a haber un proyecto chévere de capacitación sobre todos los temas de lo que es el delito tributario, sobre la tipología del delito. Va a haber un tema de capacitación sobre lo que es la defraudación tributaria para contadores en el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, y que va a ser un programa muy cortito, muy chévere y muy didáctico en lenguaje contador en los próximos días. Así que quiero que les hagas una invitación a todas las personas que en esta noche se han conectado para que Dayuma Serrano, pues, una experta en el ámbito tributario y obviamente, pues, con la experiencia de estar en el ámbito privado y en el ámbito público, les puedas hacer una cordial invitación porque el tiempo se nos ha agotado y obviamente, pues, todos los contadores y los que no son contadores puedan asistir al querido Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador y de una vez pues nos podamos despedir en esta noche de tributación de hoy. Justamente vamos a tener un curso con el Colegio de Contadores Públicos respecto de esto, de la responsabilidad civil y penal de los contadores. Vamos a revisar todo lo que significa este delito de la defraudación. Vamos a verificar casos que ya han existido de sentencias, vamos a ver cuáles son los responsables, cuáles son las penas, qué es la reparación integral. Vamos a hacer también ejercicios prácticos para que los contadores efectivamente puedan ver cuáles de sus acciones pueden o no considerarse delito. Vamos a realizar esto con diferentes profesionales del ámbito penal tributario especialista, porque este es un ámbito súper especial dentro del área penal y dentro del área tributaria. Penal tributario es una parte muy especial. También con tributaristas, y todo esto lo vamos a hacer con el fin de precautelar que ya no sucedan estas conductas, ¿no? Considerando que Women in Taxes es una organización que está para proteger y para respaldar, en este caso, a las personas que se dedican al ámbito tributario. Entonces, nosotros queremos dar estas capacitaciones para que la gente conozca respecto de estos delitos y que pueda disminuir o mitigar el riesgo de que exista una defraudación en las empresas y que en su labor, en este caso de los contadores, también mitiguen esto y ya no se cometan actos que podrían llevar a una denuncia. Muchas gracias, mi querida Dayuma, y sé que va a ser un éxito este programa y les invitamos a todas las personas que en esta noche se han conectado para que estén pendientes de este maravilloso programa que va a llevar a cabo Women in Taxes y el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador. Para mí ha sido un gusto tenerte en mi programa y nos volveremos a ver en una edición más de su programa Tributación de hoy. Un abrazo y un beso para todos. Gracias, Dayuma. Muchas gracias a ti, Cris, y muchas gracias a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.